¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a esta nueva edición del Puente, una edición especial que hacemos los fines de semana justamente para tomar un parate en esta periodicidad, en este ritmo infernal prácticamente que nos impone las noticias diarias y hacer un pequeño, poner la lupa en algún acontecimiento especial, en algún tema que nos pueda resultar beneficioso como sociedad y como seres humanos. Y uno de estos temas tiene que ver con una persona que ya casi es un amigo de la casa, se podría decir, que ya lleva escrito su cuarto libro, que es el que viene a presentar hoy, y que tiene que ver mucho y está ligado mucho con la figura de Jesús de Nazaret. Pero una figura distinta, porque él lo presenta como un hombre más humanizado, más cerca de cada ser humano, no tan lejos, no como una cosa teológica, religiosa, sino como un ser espiritual que tiene mucho para ayudarnos y del cual tenemos mucho para aprender y acercarnos mucho más a él. Por eso lo podemos hacer a través de sus libros. Y me refiero a Gustavo Valls, que ha sido un sacerdote salesiano que está aquí con nosotros. Gustavo, gracias por estar aquí nuevamente. Gracias y gracias por lo de amigo. Para mí es una palabra que tiene un valor muy grande porque en una oportunidad Jesús le dijo a los apóstoles, yo no los llamo siervos, yo los llamo amigos. Es decir, el sentido de amistad que Jesús tuvo fue el que quiso incorporar. Por eso él formó una comunidad de amigos, comunidad de iguales, una comunidad horizontal. Nada de verticalismo no había en ese sentido. Y en esa comunidad incorporó a las mujeres, por ejemplo. Eso es llamativo. Que les llamaba la atención especialmente a los judíos, que eran tan machistas de aquella época, no hablemos de los de ahora. Pero en aquella época el machismo predominaba en el judaísmo. Sí. Y la mujer era de segunda. Tan era de segunda que se creía que la mujer era la incubadora del hombre. Es decir, a la mujer se la contrataba, llamémosle así, para que tuviera hijos. Porque se creía que el semen del hombre era el que engendraba a los seres humanos. Esto de la genética, de la biología de la reproducción, tiene 2 siglos. Hace 200 años empezó, bueno, con Darwin, con el asunto del origen de las especies y todo eso, la evolución, y ahí se descubre que el ser humano, el hombre tiene un gameto masculino y la mujer femenino, y entonces se necesitan de los dos para que nazca lo que se llama el cigoto, que es la unión del espermatozoide con el óvulo. Te decía, amigo, porque hemos compartido con vos tus distintos libros, que ha sido casi una saga, y este ya es el cuarto, que se denomina Jesús de Nazaret, Patrimonio de la Humanidad. ¿En qué consiste, Gustavo, este cuarto libro? El cuarto libro, la palabra te está diciendo el título, Patrimonio. Jesús pertenece a la humanidad, no es monopolio de las religiones. Es decir, es un hombre que se debió a todos los seres humanos, no hizo distinción de religión, no hizo restricción de raza, ni de género, porque hablábamos de las mujeres, etcétera, como las ni de condiciones sociales. Ni de condiciones, al contrario, empezó con los mínimamente humanos, con obreros, con los pescadores. Él no, en ese sentido, a mí me llamó siempre la atención, nunca eligió un doctor, nunca eligió un sacerdote. Sí. Nunca comió con sacerdotes. Y la única vez que habló de ellos, los dejó pagando en esa parábola del buen samaritano. Estuvo con prostitutas, digamos, con lo más bajo de la sociedad también se involucró, ¿verdad? Y sin ningún prurito. No, al contrario. Y les decía a los fariseos que se creían los justos, los santos, como diríamos hoy, o los buenitos, como diríamos hoy. No, a esos les dio con tutti, los trató de sepulcros blanqueados, de raza de víbora, de hipócritas. Tuvo palabras muy duras para esa clase de gente que se vestía, o sea, a la que le gustaba aparentar y no ser. Esa es la realidad de Jesús. Fue un revolucionario realmente. Totalmente. Para la época. Un revolucionario porque hizo hincapié en lo humano. Las grandes preocupaciones de Jesús fueron la salud. Fíjate qué importante. Hoy, 20 siglos, la salud es prioritario para nosotros. La alimentación. ¿Sabes que en los evangelios, los 4 evangelios, hay 124 comidas de Jesús? Trabajé. O sea, era un hombre, por eso decían que era comilón y borracho, le decían los otros, ¿no? Jesús le gustaba compartir el pan y compartir el vino en camaradería, porque era en esos momentos donde él podía dialogar, porque fíjate que nosotros le damos mucha importancia a las comidas de amistades, comidas de cumpleaños, comidas, siempre
Porque en la comida uno se distiende, y fíjate vos que en la comida estamos todos sentados en el mismo nivel. La igualdad, Sí. ¿no? Cosa que a veces en otros actos, en la misma iglesia, en la iglesia el sacerdote está un poquito más arriba siempre, 2, 3 escalones, Sí. y por ahí antes se subía un púlpito todavía para Había que hablar mirarlo desde abajo, Sí, ¿no? desde arriba, ¿no? Ya marcaba una diferencia. Claro, y hoy en esta institución monárquica que es la iglesia, hay todo un verticalismo, es piramidal la relación. Está el Papa, los cardenales, los obispos, los párrocos, y después venimos nosotros los laicos. Y eso que este Papa dentro de todo se acercó mucho más a la gente. Este ¿no? se ha acercado mucho a lo humano de Jesús, Exacto. se ha humanizado. Sí. Yo digo que este Papa ha humanizado el papado, una de las características que tiene. Se ha arremangado un poquito, todavía le falta sacarse todas las pilchas esas. Difícil. Bueno, pero claro, son muchos siglos. Eso comienza en el siglo IV prácticamente, en la época del emperador Constantino, cuando la iglesia pasa a ser la iglesia del Imperio Romano. Es decir, fue el hijo Teodosio en el año 380, es cuando instituye la religión cristiana como la religión del imperio y obligaba a todos los ciudadanos romanos a hacerse cristianos. Y ahí vino la debacle. Ahí está. Porque antes elegía uno ser cristiano. Aquí fue por Estaba obligación. obligado. Y se institucionalizó, que es lo Exacto. peor, ¿no? Y bueno, y se institucionalizó en el mismo orden del Imperio Romano. Donde estaba el emperador, apareció el sumo pontífice. Donde estaban los senadores, los cardenales. Donde estaban los obispos, los gobernadores y así. Los gobernadores, Y casi los se obispos. politizó también. Claro, y después derecho romano y derecho canónico. Y bueno, ya ahí... Gustavo, más allá de la dedicatoria para nosotros, que es muy agradecido, tu libro comienza con un símbolo que utilizaban los antiguos cristianos, que tiene casi la forma de un pez, ¿no? Claro. ¿Nos podés indicar por qué utilizaste esto? El ser humano es un ser simbólico, es decir, nosotros usamos muchos símbolos para expresar nuestra interioridad. Por ejemplo, la palabra está expresando lo que yo pienso, lo que yo siento. Un abrazo de amigos, una extensión de mano, un beso. Siempre trabajamos con símbolos, nosotros nos expresamos a través de los símbolos. Y los primeros cristianos, en épocas de la persecución, los primeros siglos, hasta el siglo IV, o sea, en el año 313 con el edicto de Milán, eran perseguidos, Diocleciano, Nerón, bueno, conocemos nombres de esos emperadores. Entonces ellos, para distinguirse uno de otro, en el pescado, como te comentaba, hay dos líneas, una curva hacia arriba y una curva hacia abajo. Que se cruzan al final. Y se cruzan, que forman la cola. Sí. Y al principio sería, digamos, la cara del pescado. Si tenemos la imagen de un pescado nos vamos a dar cuenta. Entonces, para identificarse uno en la tierra hacía el arco de arriba. Y el otro, si era cristiano, le hacía el arco de abajo. Esa era una manera en que ellos tenían como para sincronizar, digamos, su relación. Pero a su vez, en griego, que era el idioma, y en latín, la palabra pescado tiene varias consonantes que figuran de tal manera que sale la palabra Jesús, Cristo, Hijo de Dios Salvador. Entonces ellos ya con eso ya se identificaban porque ellos eran seguidores de Jesús, los seguidores de Jesús. ¿Cuál es el contenido específico del libro, en este caso? El título te está hablando de ese patrimonio, Sí. de patrimonio de la humanidad. ¿Por qué? Primero por la imagen que presenta Jesús. Jesús usa una metáfora, un símbolo, que es Padre. Y donde hay un ser humano hay un Padre. O sea que es algo más universal que eso. Entonces, ya esta imagen, esta metáfora de Padre, que después le agrega a él rasgos maternales en la parábola del hijo pródigo, es el centro de la predicación de Jesús. Tal es así que Jesús habla del reino de Dios, pero nunca habla a Dios como rey, lo habla siempre como Padre. Y luego cuando los apóstoles le piden que le enseñe a rezar, o sea, cómo se dirigen a Dios, le dice, díganle Padre nuestro. Ahí sintetizó en esas dos palabras Jesús nuestra filiación divina y nuestra fraternidad humana. Somos familia de Dios.
Esto no necesita de rito, no necesita de culto, no necesita de templo, necesita de que pensemos en lo que somos. Ni intermediarios. Ni intermediarios. La intermediación, ya eso es propio de las religiones. Están los consagrados o los sagrados, los que manejan el rito, los que manejan el culto, los que hacen todo. En cambio Jesús eso no quiso. O sea, él era mucho más simple. Más simple, más directo y yo te diría más humano. Porque ya cuando vos te pones un título, ya te deshumanizás. Ya te deshumanizás. Fíjate que esto si uno lo entra a analizar, a una persona le decir, adiós doctor, estás pensando en el título de él. Pasa un barrendero, ni lo saludás. A este lo saludaste por el título. Al barrendero, que es tan ser humano como el doctor, no lo saludás porque no tiene título. El título ya está deshumanizando. Y Jesús capaz que hacía al revés. No, Jesús no le gustaban los títulos. El único título que él se dio a sí mismo fue Hijo del Hombre. Él nunca dijo que era Hijo de Dios. Por eso cuando le dicen, tú eres el Hijo de Dios, dice, tú lo has dicho, yo no lo estoy diciendo. Y por eso lo tratan de blasfemo. Gustavo, le voy a proponer hacer una pequeña pausa comercial. ¿Cómo no? Después seguimos comentando. Me gustaría hacer un repaso de la serie de libros que escribió y cuál es el motivo que lo ha impulsado a escribir este tipo de libros. ¿Por qué la necesidad de mostrar a un Jesús distinto, como dice usted, más humanizado, que en realidad tendría que ser lo natural, ¿verdad? Vamos a establecer aquí una primera pausa comercial en esta edición especial del Puente. Ya regresamos con este tema.